Bueno, vamos a ver. Ahí apareció. Ok. Bueno, vamos a revisar rápidamente el problema que habíamos planteado. Da una tabla de valores. Lo que queremos es ajustar una función ya prefijada. Uno sabe qué modelo quiere ajustar y lo que quiere es elegir los parámetros, una cantidad de parámetros. Hasta ahora estuvimos trabajando con 2, pero podrían ser más. Después eso lo vamos a estudiar. La cantidad de parámetros es en general mucho más chica que la cantidad de datos que uno tiene. Por ejemplo, puede estar fijos en 2. Y bueno, lo que queremos es, está claro que eso no vamos a poder resolver el sistema para que pase exactamente. No es el mismo problema que interpolación, donde uno quería que la función que consigue pase por todos estos valores sí, sino que lo que planteamos es que el error, esta diferencia, sea lo más chica posible en este sentido. La suma de cuadrados, lo más chico. Discutimos qué era la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es una cosa estándar que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las dos ventajas principales es que generalmente las cuentas que salen de considerar cuadrados son bastante más sencillas que en otros casos, que otras medidas de distancia. Y además como es un clásico, hace años que se viene haciendo, hay un montón de literatura y de herramientas y de software y de teoría alrededor de esto. Pero no quiere decir que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque esto puede ser que en algunos casos donde uno espera que haya algunos errores muy grandes, esto es muy sensible. Entonces, un error que sea, por ejemplo, un error de tipeo, que uno dice, bueno, tengo que entrar esta cantidad, no está hecho automáticamente, sino que uno tiene que escribir y se equivoca fiero, pone un 7 en vez de un 1 o una cosa así. Entonces eso puede ser un error muy, muy importante. Bueno, estos métodos donde midimos la distancia con suma de cuadrados son muy sensibles a esas cosas, a grandes errores. Mientras que otros problemas son más robustos. Para que tengan una idea, no sé si alguna vez vieron en esos deportes olímpicos donde se clasifica, hay un jurado de, qué sé yo, 5 tipos que clasifican la performance de un atleta. Ven esas cosas que no es, digamos, cuantificable, ¿no? Que es, no sé, la gimnasia que se hace en el piso, otras cosas. Eh, bueno, en eso hay una cantidad de jurados y cada uno da un puntaje, y el puntaje más bajo y el más alto se eliminan y se hace el promedio de los otros, de los del medio. ¿Está bien? Eso es una forma que tiene nombre, se llama alfapodada, en donde uno espera que haya valores muy chicos o muy grandes que no son significativos, y uno los elimina. Entonces, qué sé yo, tengo una muestra grande, el 5% más chico y el 5% más grande lo tiro y me quedo con el 90% central y hago el promedio de eso, por ejemplo. Esas son eh, técnicas que permiten hacer estimaciones más robustas. ¿Está bien? Bueno, acá no estamos hablando de estadística, así que esas cosas, digamos, quedarán para otra materia. Nosotros vamos a hablar de mínimos cuadrados, no hay nada estadístico en lo que vamos a decir, simplemente estamos tratando de minimizar esa distancia. Muy bien, entonces, bueno, los residuos son las diferencias entre los valores observados y los que predice nuestro modelo. ¿Está bien? Muchas veces el valor y el resultado de f en xj y los parámetros los llamamos y sombrero, y un circunflejo arriba, indicando que es el predicho por nuestro modelo, mientras que el que no tiene nada es el observado. ¿Está bien? Bueno, entonces
bueno, esto ya lo vamos a pasar rápido, digamos, ¿por qué uno puede querer hacer esto? Porque no quiere tener un polinomio de grado 27 si tiene 27 datos. La otra es porque conoce, no conoce los parámetros, pero conoce la ley que rige la I dependiendo de X. Y acá tenemos ejemplos, digamos, ya lo discutimos, algunos ejemplos de esto. Bueno, habíamos mirado el problema lineal, donde uno dice, bueno, sé que la relación entre las variables es lineal, entonces tengo una pendiente y una ordenada al origen, desconocidas. ¿Y qué hago? Ajusto alfa y beta para que estos errores sean lo más chico posible. Por supuesto que es imposible que una recta pase por todos estos puntos, a menos que estén alineados de casualidad, pero eso no pasa en la práctica. Y entonces es un problema sobredeterminado, en el sentido que esto no va a tener solución, tengo más ecuaciones que incógnitas, eso quiere decir sobredeterminado. Y bueno, entonces lo que buscamos es la solución de mínimo error. Y lo que hicimos hoy vamos a ver una aproximación diferente a este problema, pero lo que habíamos hecho es, bueno, si yo quiero minimizar algo que depende de dos parámetros, dos variables, lo puedo pensar, acá lo raro con la notación es que los X y los Y son conocidos y los parámetros alfa y beta son las incógnitas. Entonces yo quiero minimizar eso, que lo pienso como una función de alfa y beta, y derivo con respecto a alfa, con respecto a beta, y lo igualo a 0. ¿Está bien? Y habíamos dicho, en este caso, esto es una función convexa, porque es suma de cuadrados de funciones lineales, eso automáticamente se convierte en convexa, si uno calcula el hessiano, esto me queda constante, y una constante, digamos, una matriz que va a ser definida positiva, con lo cual seguro que esto va a ser una función convexa, pero no lo va a ser en el caso general. Si yo acá tuviera una f cualquiera, no está claro que sea convexa. Lo que tiene de bueno que sea convexa es que uno sabe que cuando uno tiene un punto crítico, el punto crítico es automáticamente un mínimo. ¿Está bien? Entonces, el caso lineal, empezamos por ahí justamente porque es más sencillo. Entonces, las derivadas parciales acá las calculé, es hacer la cuenta, y si uno iguala esto a 0, lo que obtiene son las ecuaciones normales. ¿Está bien? Las ecuaciones normales son el despeje de derivada de punto crítico de la función esta S, que como dijimos en su momento, en muchos casos se lo llama G cuadrado. G, la letra griega, que parece una X curvada, G al cuadrado se lo suele llamar a este S en algunas aplicaciones. Por ahí no es tan, si bien se usa, se confunde con G cuadrado, también es el nombre que recibe una distribución de probabilidades, digamos, conocida y útil para algunos problemas estadísticos como la estimación de la varianza y cosas así. Por eso es que nosotros no la usamos, pero como podríamos usarlo porque nosotros no vamos a decir nada de estadística, así que no tendría ningún problema, pero llamémoslo S. Muy bien. Entonces habíamos despejado, igualado a 0, nos quedaban estas ecuaciones, y habíamos visto algunos ejemplos, no vale la pena repetirlo, a menos que quieran, y habíamos, esto sí, ahora vamos a revisarlo, mirado la parte de qué pasa cuando los coeficientes, no importan las variables, en este caso era tanto lineal la forma en que entraban los parámetros como la función. Esta fx podía ser, qué sé yo, coseno de x, e a la x, cualquier cosa. Pero lo importante es que los parámetros entren en forma lineal. ¿Está bien? Bueno, a veces no pasa eso. Entonces lo que decíamos es, si yo puedo hacer un cambio de las variables originales a nuevas variables, que las llamo con mayúscula, x grande y grande, es en un caso g de x y en otro caso h de y. Y cuando hago esta transformación, el problema se transforma en un problema lineal, bueno, digo, como problema pensar desde el punto de vista teórico, exacto, decir que y es esta función de x, o que y es y grande es esta función de x, si son equivalentes los problemas, y en algunos casos vimos que lo eran, entonces perfecto, uno puede decir, bueno, transformo mi problema original, que tenía los parámetros k y b, que entraban en forma complicada dentro de la ecuación, mediante esta transformación en un problema equivalente, pero más sencillo. Bueno,
El asunto es que esto es equivalente cuando estamos hablando de exacto, de que y chiquita y minúscula es igual a f de x minúscula y que en las variables transformadas se convierten en estas variables nuevas y grande igual a una función lineal de x grande. Pero esto eh, pero esto que estoy planteando acá no es lo mismo, no es exactamente lo mismo cuando yo estoy mirando los mínimos cuadrados. ¿Está bien? Cuando estoy minimizando el error total que estoy cometiendo, la diferencia entre y los valores que predice este modelo, f de xy, o ver estos errores acá, no son exactamente lo mismo. Sin embargo, uno espera que si, digamos, por continuidad podríamos decir, porque G y H estoy pensando que son transformaciones continuas, si estos errores son chicos, va a ser equivalente a que estos errores sean chicos. Pero la minimización puede no darse en el mismo punto. Ese era el problema que teníamos. Ahora lo vamos a ilustrar. Entonces acá teníamos casos, no son los únicos, puede ser que haya problemas en los que uno tenga que hacer otras cosas, pero estos son problemas que aparecen mucho en la práctica, digamos, en problemas aplicados, que la relación sea exponencial, que la relación sea alguna potencia, que sea logarítmica o que sea hiperbólica. En todos estos casos hay transformaciones que me llevan el problema original en un problema del tipo que habíamos planteado acá, un problema lineal. ¿Está bien? Y acá está la relación entre los coeficientes y las variables. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso exponencial, nosotros habíamos analizado este caso, potencia, que era la tercera ley de Kepler. Cuando aplicábamos logaritmo a esta relación, nos quedaba esta relación entre las variables, entonces este sería el alfa, beta sería lo mismo que b, x sería logaritmo de x e y logaritmo de y. Entonces, llevado a variables logarítmicas, hacemos lo mismo que antes, ahora con las variables logaritmo de y y logaritmo de x. O exponencial, que es algo que ahora vamos a discutir. Bueno, entonces habíamos visto que era la tercera ley de Kepler, habíamos llevado el problema a las variables logarítmicas, que relacionaban el año de cada planeta medido en días y el semieje mayor medido acá está esta tabla. Esto está medido en metros y esto está medido en días, digamos, los nuestros, 24 horas, los días terrestres. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es un día, porque hay un día local del mediodía al mediodía en una posición de la Tierra, pero bueno, hay diferentes convenciones que tienen que ver con la astronomía, pero hay una idea de que, bueno, todos medimos el día como una cantidad de horas, minutos y segundos, y eso está definido independientemente de la astronomía, está definido de otra manera. Bueno, entonces, volviendo a las ecuaciones normales, uno planteaba las variables logarítmicas, transformaba los datos, perdón, que vuelva, yo voy a calcular el logaritmo de esto y el logaritmo de esto. Y entonces voy a hacer un ajuste lineal con el logaritmo de esto y el logaritmo del tau. Entonces, haciendo eso, no lo hice acá, pero hacemos las ecuaciones normales para ese problema. Yo les dije el resultado, digamos, de cómo quedan las ecuaciones directamente, no hice todas las sumatorias de los xy o de los xy por los y sub i en estos casos, simplemente les di el resultado. Este 8 siempre es n, en este caso, así que, digamos, tenía 8 observaciones porque tengo 8 planetas. Por supuesto que, no lo dije en su momento, pero en esta tabla, digamos, lo mismo vale, o sea, esta relación, no es que porque sean planetas y tengan estatus de planeta, vale esta relación. Esto sale de la ley de gravitación universal. Con lo cual, si yo considero un objeto del sistema solar, que no tenga una trayectoria muy complicada, porque pasa, qué sé yo, los asteroides que están entre Marte y Júpiter, tienen una trayectoria muy complicada porque están muy influenciados por esos dos planetas, entonces son bastante complicadas las trayectorias de los asteroides, pero no así lo de los cometas son cosas que van muy lejos fuera del sistema solar, digamos, pasan la órbita de Neptuno, y en forma muy elíptica, muy cerrada, pasan muy cerca del Sol.
se meten, digamos, hay cometas que se meten dentro de la órbita, dentro de la órbita de Mercurio y van más lejos que Neptuno, digamos, así tiene una órbita elíptica muy alargadas, y para eso también vale esta relación. ¿Está? Entonces uno podría agregar esta tabla agregando cometas que, digamos, su órbita no se vea muy perturbada por los otros planetas, ¿no? Bueno, no importa eso. Tampoco es un curso de astronomía este, así que seguimos adelante. Entonces este 8 tenía que ver con los 8 planetas, y esto era el resultado de esta, la sumatoria de los XY, que serían en este caso los logaritmos de los radios mayores. Acá aparecía los XY, la suma de los cuadrados, acá la suma de los Y, que sería el logaritmo de los períodos, y acá era la sumatoria de los Y sub I por los XY, es decir, el producto de estas dos cosas sumadas. Bueno, como resultado nos da estos valores de alfa que, volviendo a las variables originales, beta y B son lo mismo, pero alfa y K están relacionados de esta manera. Con lo cual, K va a ser el E elevado a la alfa, E a la menos 32, eso va a ser un número chiquitito, y ahí nos queda que el K es 6 por 10 a la menos 15. ¿Está bien? Es un número muy chico, pero bueno, ese es el valor que nos da. Y el valor, los verdaderos valores que se pueden calcular de otra forma, de las leyes de Newton, la ley de gravitación de Newton, uno puede calcular en términos de la constante de gravitación universal y la masa del Sol, puede sacar cuánto vale esto, cuánto vale esta constante, K, y este 1,5 es 3 medios, eso es lo que predice la teoría. Ese exponente es 3 medios. A nosotros nos dio 1,50031, pero en la realidad es que es 3 medios. ¿Está bien? Y eso es lo que estableció Kepler. La ley de Kepler la anunció así. Bueno, el cubo de los períodos es proporcional al cuadrado de los radios, bueno, del semieje mayor de las órbitas. Bueno, muy bien. Entonces, este era el problema discutido. Bueno, vamos a ver que lo que dijimos es, no son problemas equivalentes el de mirar el problema original y el problema linealizado. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a plantearlo. Uno dice, los I sombrero J son las evaluaciones de la F con los parámetros que haya obtenido, o con los que yo proponga, ¿no? Evaluados en los XJ. Y eso lo comparo con los I observados, y hago esta mínimo de cuadrados. El un medio dijimos que es irrelevante, porque si estoy minimizar una cantidad o minimizar esa función dividida un medio, el mínimo se alcanza al mismo punto. Esto un medio era para hacer más sencilla algunas cuentas, nada más. Bueno, entonces yo estoy minimizando esto. Cuando yo lo llevo a las variables transformadas, no estoy minimizando lo mismo. ¿Sí? El mínimo que se alcanza de esta manera no es el mínimo que uno alcanza cuando le aplica las transformaciones tanto a X como a Y. No va a ser el mismo punto. Sin embargo, uno espera que si logró una buena minimización con K y B, estos errores van a ser chiquitos, porque uno trata de minimizar la suma de los cuadrados. Entonces se supone que ninguno es demasiado grande, porque los estoy haciendo todos en promedio lo más chico posible. Entonces, si asumimos que eso es cierto, que logro un buen ajuste, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, si defino, yo tengo esta transformación, y grande es h de y chiquita. Entonces, si le aplico eso al IJ y al IJ sombrero, es decir, al que figura en mi tabla, le aplico la transformación, y al que yo predigo con el modelo, también le aplico la transformación. Entonces, esto es lo mismo que hacer h en los I grandes, lo mismo que hacer h de los I chiquitas, ¿sí? Y esto no es exactamente cierto, pero es como si hiciera Taylor alrededor de este punto, o digamos, la aproximación por
por Lagrange o como quieran verlo, yo lo que digo es, esto va a ser más o menos una buena aproximación, si son muy cercanos, a la derivada en uno de los puntos por la diferencia de los dos. ¿Está bien? Estoy usando, esto podría ser exacto, Lagrange me dice que esto es exacto si yo acá pusiera un punto intermedio. En vez de poner un punto intermedio, pongo el IJ. ¿Sí? No va a ser exacto, pero va a ser una buena aproximación. El error, que acá vendría, si quisiera poner que estos son igual, acá vendría un error que depende de esta diferencia al cuadrado. Entonces, si estoy pensando que las diferencias son chicas, al cuadrado son más chicas aún. Entonces, uno dice, bueno, hago una aproximación a primer orden, Taylor a primer orden, de lo que vale esta diferencia. ¿Sí? ¿Es exacta? No, no es exacta, pero es una buena aproximación. Uno espera si están cerca los IJ. Muy bien. Entonces, usando esto, yo lo que digo es, uso eso para ver cuánto vale el SN. El SN es la suma de estos cuadrados. Bueno, la suma de estos cuadrados, si paso esto dividiendo y elevo al cuadrado, me queda esto de acá. Esto es el despeje de pasar el h' de IJ dividiendo y elevando todo al cuadrado. Y entonces me queda esto. ¿Está bien? Entonces lo que digo es, fíjense que los IJ, chiquitos y grandes también, estos son conocidos. Porque uno dice, bueno, yo no sé cuánto valen los parámetros K y B, pero no importa. Esto es lo que figura en mi tabla. Entonces, esto es conocido y el IJ es conocido. Lo que es desconocido esto, hasta que no sepa quiénes son los parámetros, es el isombrero J. ¿Sí? Bueno, entonces hago esta transformación. ¿Esto es exacto? No, porque depende de esta aproximación. Y esta aproximación va a ser buena si estas distancias del IJ al IJ sombrero son chicas. Y podría no serlo. Qué sé yo, digamos, acá tengo alguna cosa para discutir. Pero en principio uno puede decir, bueno, esto en un caso bien comportado, en un caso donde las cosas salgan bien, esto va a ser algo parecido al verdadero error cuadrático del problema no lineal que estoy planteando acá. Entonces voy a usar esto, en vez de usar esta que es complicada, uso esta que tiene que ver con lo lineal. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que este problema es más fácil de resolver que si considerara este. Entonces, en lo que vamos a ver, yo les voy a proponer cómo encontrar lo que se llaman mínimos cuadrados generalizados, donde fíjense que es la suma de cuadrados, pero con numeritos positivos acá adelante. ¿Sí? Entonces, estamos considerando una suma de cuadrados, pero no todos tienen el mismo peso. Si este número es grande, va a tener más peso en la suma que si este número es chiquito. ¿Está bien? Entonces estamos haciendo lo mismo que antes, mínimos cuadrados, pero con peso. Y eso se lo llama mínimos cuadrados generalizados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es una idea de considerar algo que sea tan simple como lo lineal para resolver y un poco más preciso en el sentido de que el error que estoy minimizando no es exactamente, pero se parece mucho al error del problema original que quiero minimizar. ¿Está bien? Eso en un rato lo vamos a ejemplificar, que serían los tres problemas. Sí, acá yo estoy planteando tres problemas. El problema es cuando linealizo, cuando hago la transformación. Como hicimos con la tercera ley de Kepler y no nos hicimos problema. Dijimos, bueno, yo linealizo y en las variables linealizadas resuelvo el problema de ajuste de parámetros. Saco el alfa y el beta. Listo, y ese es mi modelo y después lo vuelvo a las variables originales y ya está, me quedo tranquilo. La otra es trabajar con el problema no lineal. Uno dice, bueno, yo no quiero minimizar esto, yo quiero minimizar el i sub j menos el, y acá venía una función complicada, donde k y beta aparecen de una forma rebuscada. Por ejemplo, el k aparece multiplicando, eso no es complicado, pero el beta, el b, aparece en el exponente. ¿Está bien? Entonces, cuando derive y haga las cuentas, no me va a quedar, como en el caso anterior, un sistema lineal, me va a quedar un sistema complicado para resolver. Bueno, ese sería el método, digamos,
correcto, el método de decir, bueno, yo voy a minimizar la suma de los cuadrados del modelo que tengo, no de un modelo transformado. Y una tercera versión, que es intermedia. Es mejor en cuanto a que se parece más al error cuadrático que yo estoy tratando de minimizar, pero no es complicado porque se resuelve linealmente. ¿Está bien? Entonces parece ser la mejor solución a este problema. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que es la mejor solución, mientras que esta hipótesis que estoy haciendo acá, de que este parecido, sea cierta. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Nico, una pregunta antes Sí, de decime. esta diapo. Me perdí un momento sobre por qué llegamos a la aproximación de H'. ¿Es para que sea más parecido a algo lineal? Claro, claro. Esto acá sería... Imagínate que mi modelo era K por E a la... Bueno, no, vamos a poner el de tercera ley de Kepler. El exponencial lo vamos a hacer después. Yo tenía X a la B. Entonces yo estoy minimizando los Y observados menos K por XJ a la B, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces cuando yo derive Sn, especialmente con respecto a B, yo voy a derivar con respecto a las dos variables, pero cuando derive con respecto a B, me va a quedar una cosa bastante fea. Porque cuando derive esto me va a bajar un 2, eso no hay problema, el IJ menos K por XJ a la B, y ahora tengo que derivar esto, bueno, me va a aparecer un menos de este menos de acá, K, y el B está como exponente, y cuando derive me va a aparecer la derivada de esto con respecto a B, me aparece XJ a la B por el logaritmo de XJ. Ah, no se ve nada ahí, está muy chiquita. Ahora la escribo más grande. Voy a escribir lo mismo pero más grande. K por XJB por el logaritmo de XJ. ¿Está bien? Así es la derivada de XJ a la B con respecto al exponente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá me queda, fíjate que para minimizar con respecto, si yo igualo esto a 0, la ecuación para B queda complicadísima porque queda en el exponente. ¿Sí? Sí. Entonces, yo lo que digo es, bueno, estas dos cosas, a este lo llamé y sombrero, yo apliqué logaritmo. Entonces digo, logaritmo de IJ menos logaritmo de I sombrero J. Esto no va a ser igual, pero yo lo que digo es, esto es aproximado a 1 sobre IJ, que es, esto lo llamé, este sería el IJ grande, menos el IJ predicho. Esto va a ser parecido a la derivada evaluada en este punto por la diferencia de IJ menos IJ sombrero. Esto será K por XJ a la B, no importa, todo lo que sea. Pero lo que yo digo es, ah, bueno, ¿y estos qué son? Y estos son el logaritmo de IJ menos, y el logaritmo de IJ grande, de IJ chico, perdón, es logaritmo de K más B por logaritmo de XJ. Y esto es, no exactamente, pero es aproximado a I sub j por I sub j menos I sub j sombrero. Y entonces ahora esta es la variable y grande, esta es x grande, y acá me queda el alfa y acá el beta. Y entonces me queda un problema lineal para resolver. ¿Está bien? De hecho, despejo esto para allá, me queda ij, y acá me queda logaritmo de ij menos todo este paréntesis, que es esto de acá, aproximadamente
IJ menos IJ sombrero. Con lo cual, esta suma de cuadrados se parece a esta suma de cuadrados. Y ahora el alfa y el beta entran linealmente en este problema. Entonces, cuando derive igual a 0 y considere el mínimo de eso, va a ser más fácil de resolver. ¿Está bien? Lo estoy haciendo así rápido porque en el caso, no en este, pero en el exponencial lo vamos a hacer con detalle. Pero no sé si eso aclara tu pregunta, si eras por acá. Listo. Sí, me faltaba todo Está bien. despejes. Igual ahora lo vamos a hacer para exponencial. Está bien, gracias. Bueno, entonces, volvamos. Bueno, entonces, ¿volvió ahí? Sí. Muy bien, entonces estamos con esto. Este es el planteo. Y ahora lo que decimos es esto, que ahora va a ser como cuando haga esta transformación, yo la hice para que alfa y beta entren linealmente, como hicimos en el caso de la tercera ley de Kepler. Eso es lo que hago. Y entonces lo que digo es, bueno, no lo voy a llamar SN, porque en realidad esto de acá, este lado derecho, no es igual a SN. Esto no es igual a esto, porque está esta aproximación de por medio. ¿Está bien? Pero le pongo un nombre, le llamo S sub G de generalizado. No es lo no lineal, sino que es generalizada. ¿Está bien? Es lineal pero generalizada. Y entonces me queda de esta forma, lo que recién habíamos hecho en el papel. Me queda así, alfa y beta, en forma lineal dentro de esto. Lo único que aparecen estos numeritos multiplicando, pero no complican para nada. Son números que conozco, porque los IJ son las observaciones. Entonces yo puedo calcular esto y puedo minimizarlo con respecto a alfa y con respecto a beta. Es decir, el lineal sería el que miramos, el no lineal sería el que miramos recién, sin transformar. El lineal, como vimos anteriormente, es solamente esta parte de acá, este paréntesis. La suma de estos paréntesis sería el problema linealizado transformado en un problema lineal y resuelto de esa forma, como hicimos con la tercera ley de Kepler, para el caso de mirar la tabla de planetas y ver lo que pasaba con la relación entre el período y el tamaño de la órbita. Bueno, si fuera solamente esto, sería el problema lineal. Bueno, acá el problema lineal generalizado es que tiene estos numeritos, complicando un poco las cosas, pero casi nada, se resuelve de la misma manera. Bueno, entonces uno hace lo mismo de siempre, ¿sí? Y grande J y XJ están dados de la misma manera, y uno lo que plantea es, bueno, yo lo que voy a hacer es minimizar este error, que es un error parecido al lineal, pero se aproxima mucho al no lineal, más que el que no tiene estos numeritos, el que no tiene estos pesos. ¿Está bien? Entonces uno plantea estas derivadas iguales a 0 y le quedan unas nuevas ecuaciones normales. Que fíjense que este numerito, 1 sobre la derivada al cuadrado, en los IJ, se mete en todos lados. Pero no pasa nada. Son todas cuentas conocidas que puedo hacer, porque los IJ los conozco, la H la propongo yo, es el logaritmo o la transformación que sea, y entonces puedo calcular esto y me quedan unas nuevas ecuaciones normales. Si H' fuera 1, si H' en IJ lo pongo como 1, obtengo las ecuaciones normales anteriores. ¿Sí? El caso lineal. Bueno, pero acá me aparecen estos numeritos sumando. Es todo lo que cambia, con lo cual es un problema de resolver un sistema lineal de 2 por 2, no es más complicado que eso, es más complicado calcular los coeficientes, pero más complicado desde el punto de vista computacional, que tengo que hacer unas cuentas distintas, pero no es que sea conceptualmente más complicado. Bueno, planteo estas ecuaciones normales, ¿sí? Y cuando las resuelva voy a obtener un alfa y un beta, que no van a ser la solución al problema no lineal, pero van a ser una mejor aproximación que el problema lineal, como vamos a ver en el ejemplo que planteamos. ¿Está bien? Entonces, esto sería, si quieren, digamos, olvidarse de todo, uno dice, bueno,
cuando hago yo transformaciones para llevar un problema no lineal, un problema linealizado, si quiero tener una buena estimación de los parámetros del problema original, considero mínimos cuadrados generalizados, que es hacer esto. Estas serían las ecuaciones normales que tendría que considerar para resolver un problema cuando uno linealiza. ¿Está bien? ¿Es la versión exacta, la minimización del problema no lineal? No, pero es una muy buena aproximación. Bueno, con lo cual, digamos, uno, digo, no es que esté diciendo que olvídense de todo lo demás, pero en realidad la parte, digamos, algorítmica está acá, en resolver estas ecuaciones. ¿Sí? Donde, bueno, los XJ y J grande están dados por esto, por la transformación que uno elija para linealizar el problema. Bueno, entonces vemos el problema exponencial, que recordemos que la linealización, antes de mostrar la tabla, en un problema en donde yo estoy planteando E es igual a K por E a la BX, yo lo que le aplico logaritmo, con lo cual el I grande es el logaritmo de I, esto es alfa, esto es beta y esto es X grande. Con lo cual uno puede decir que G de X es X, logaritmo de I, H de I es logaritmo de I, alfa es logaritmo de K y beta es B. ¿Está bien? Estas son las transformaciones que hago y entonces yo voy a considerar que yo tengo los XY y voy a considerar los XY iguales. ¿Está bien? Estos van a ser iguales. Pero cuando tenga los I sub I y acá tenga los I grande de I, acá voy a tener un I sub 1 y acá voy a tener logaritmo de I1 y así I sub n logaritmo de IN. Entonces con estos, con esto y con esto, armo la tabla de, armo el problema de mínimos cuadrados. ¿Está? Bueno. Entonces, uno... Blanco. Se de blanco, sí. Ahí aparece. Muy bien. Entonces, tengo esa tabla, acá, digamos, estos serían los XY, y acá agregué los logaritmos de I, que son los que necesito para armar la tabla. Los X grande y X chica son iguales, porque la G es la identidad, lo que dijimos. Bueno, entonces con esta tabla armo las ecuaciones normales como habíamos planteado recién. Ya está. Logaritmo de I chica es I grande, X chica y X grande son iguales, alfa es logaritmo de K y beta es B. Bueno, con lo cual el problema, el modelo lineal que habíamos planteado, o sea, si usamos la versión, digamos, más ingenua, podríamos decir, de linealización, uno dice, bueno, yo minimizo esto. Yo transformé mi problema, les pongo el sub L en el sentido de lineal, de linealizado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, minimizo esto. Esto es la transformación del problema. Déjenme mostrarles que por ahí eso lo dije, pero nunca lo justifiqué. Uno dice, ¿y por qué no son lo mismo? Porque si yo estoy, en un caso estoy sumando I sub j menos k por e a la b xj. Yo estoy minimizando esto. ¿Sí? Uno dice, bueno, minimizar, yo digo, aplico logaritmo, acá me queda, bueno, menos logaritmo de 2, no importa, y acá me queda el logaritmo de la sumatoria.
¿Sí? Bueno. Voy a escribir ahora en otro color, voy a escribir en rojo, una completa pavada. ¿Está bien? Matemáticamente esto es horrible, del secundario que sabemos que esto no es cierto. Entonces, si pudiera meter el logaritmo adentro, ¿sí? Voy a hacer, supongamos que acá estoy usando que el logaritmo de una suma ni la viró me quiere escribir esto. ¿Sí? Esto es falso, completamente falso. ¿Sí? Esto es, bueno, no puedo ni escribirlo, que es falso. Esto es falso. Pero si fuera cierto, voy a decir una pavada completa, pero si fuera cierto, lo que digo es, bueno, esto es lo mismo que, esto para la minimización no importa, una constante, meto el logaritmo dentro de la sumatoria, me queda la sumatoria de este 2 por el logaritmo de lo de adentro, y si el logaritmo de adentro vuelvo a hacer las cuentas, me queda menos logaritmo de 2 más la sumatoria de 2 por el logaritmo de IJ menos, y acá meto el logaritmo acá y me queda el logaritmo de K menos B por XJ. ¿Está bien? Entonces yo estoy haciendo esto, esta igualación de esto a cero. ¿Está bien? Lo cual es una mentira completa. No, o sea, estoy minimizando esto, que no tiene ningún sentido. ¿Está bien? Es decir, no son problemas equivalentes minimizar esto y minimizar lo que recién tenía. Si esto fuera cero, la observación que hago es que si en vez de buscar el mínimo, yo encontrara, supongamos que valiera esto. Si esto fuera cero, no si fuera muy chico, si fuera cero. Entonces acá sí es cierto, y que si le aplico el logaritmo, entonces cuando cada término es igual a cero, es cierto que decir que vale esta relación o que vale esta relación es lo mismo. Pero cuando estoy minimizando, la minimización de esto y la minimización de lo que yo estoy haciendo en el caso lineal no tienen nada que ver. No es que no tengan nada que ver, pero no son problemas equivalentes. ¿Saben? Desde el punto de vista matemático, no son equivalentes. Lo que uno espera es que, por continuidad, si en... No, de nuevo se ve No sé, blanco. volvemos. Vamos de nuevo. Ahí está. Bueno, lo que digo es, esta minimización y la minimización del problema no lineal no son problemas matemáticamente equivalentes. ¿Saben? Lo que uno espera es que cuando estos sean casi cero, por continuidad los otros sean casi cero, o al revés, y al revés también. ¿Sí? Y en ese sentido uno puede decir, bueno, cuando yo estoy minimizando es porque cada término es muy chiquito, y si cada término es muy chiquito, esta relación va a ser, esto también va a ser chico y van a ser problemas parecidos. ¿Está bien? Entonces estoy minimizando dos funciones que uno espera que el mínimo lo tengan en puntos parecidos, pero no estoy minimizando la misma función. ¿Está bien? Bueno, resuelvo esto, y esto sería el problema linealizado en forma ingenua. Hago las ecuaciones normales, este 16 sale porque son 16 datos en mi tabla, acá tengo 8 y 8, 16 datos en total. Y entonces las ecuaciones normales me dan esto, las resuelvo y obtengo un valor. ¿Está bien? Y como resultado de ese valor, tengo este modelo, 1 y algo elevado a e a la 1,9 y pico por x.
¿Está bien? Ese es el modelo que obtengo de la exponencial, minimizando el alfa y el beta de esta manera. ¿Está bien? En forma completamente ingenua. Bueno, vamos a hacer algo un poco más preciso. Esperamos nosotros que sea preciso, porque estimamos mejor los errores no lineales. Entonces uno dice, bueno, voy a encontrar el modelo linealizado haciendo la transformación logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre i, ¿sí? Con lo cual 1 sobre h' al cuadrado, que era por lo que tenía que multiplicar, queda i al cuadrado. ¿Por qué? Porque h' es 1 sobre i. Entonces 1 sobre i, 1 sobre i al cuadrado, me queda todo i al cuadrado. Entonces considero una nueva minimización de una función, pero antes este factor no estaba y ahora pongo este factor, i sub j al cuadrado, que es esto de acá. ¿Sí? Y entonces vuelvo a plantear las ecuaciones normales, que eran derivar esto con respecto a alfa g, derivar con respecto a beta g, igualar a 0 y ver qué me queda. Las ecuaciones normales, después de hacer, serían todas esas cuentas, que no las hice, serían estas cuentas, bueno, vamos a escribir que serían estas cuentas de acá, perdón, estas, pero acá el h' es ij al cuadrado multiplicando. O sea que estas ecuaciones normales que tengo acá no son otra cosa que hacer la sumatoria de los i sub j al cuadrado por, vamos a escribirlo, los logaritmos de los i sub j, igual a alfa j por las sumatorias de los i sub j al cuadrado, b alfa, g, no j, bg por la sumatoria de los i sub j al cuadrado por los xj, esto es porque la transformación, por el tipo de transformación que estoy haciendo, ¿no? Donde acá viene 1 sobre h' al cuadrado, acá viene los i sub j grande, que son los logaritmos de los i sub j chicos. Acá me queda lo mismo que esto. Y acá me queda el b sub j, la sumatoria de los i sub j al cuadrado por los xj al cuadrado. Entonces, si ustedes se olvidan de los i sub j al cuadrado, lo que obtienen en todos lados son las ecuaciones normales usuales, ¿sí? Donde acá tienen los, esto recordemos que son los i sub j, esto también, y estos de acá coinciden con los xj, ¿no? Esas serían las ecuaciones normales. Si yo me olvido de los i sub j, esas serían las ecuaciones normales del problema linealizado. Pero nosotros lo que hicimos fue multiplicar todos los factores por 1 sobre h' de ij al cuadrado. ¿Sí? Entonces, así nos quedaron estas ecuaciones normales, que son las que, vamos a ver si tenemos suerte, de primera llegamos. No. No sé por qué hace eso. Ahí está. Bueno, entonces, esas son las ecuaciones normales sin peso.
Y ahora hacemos estas, que son con peso. Fíjense que acá ya esto no es más n, esto es la sumatoria de los i cuadrados, sería para este ejemplo, con lo cual, digamos, queda un peso distinto. Y cuando lo resuelvo me quedan estos valores de alfa y beta, que volviendo a las variables originales, beta y b son lo mismo, pero tengo que hacer el exponencial de esto, e a la menos 4, me va a quedar, e a la menos 4 va a ser un número chiquitito. Perdón, es muy cercano a decir por 10 a la menos 3, esto es un número casi cero, ¿no? Por 10 a la menos 3. En negativo, pero chiquitito, con lo cual me queda un número un poquito más chico que 1. Entonces me queda que i es 0, antes era 1,11 creo, y acá me quedó 0,9, por e a la, antes era 1,9, acá me queda e a la 2 por x. No está tan mal, digo, no, son parecidos, pero no son lo mismo. Bueno, entonces acá tengo los dos modelos, el linealizado ingenuamente y el generalizado, que es donde les puse unos pesos, y fíjense que lo que hace esto es darle más peso a los IJ que sean más grandes. Es decir, no todos los términos entran con el mismo peso. Entonces, cuando estoy minimizando, si que en los valores que tienen IJ más chico tenga más error, me lo banco más que los que tengan peso IJ más grande tengan error. Entonces trato de priorizar los que tienen IJ más grande. A esos les doy, trato de ajustarlo mejor. Entonces, una forma de comparar, de mirar, agarro el error verdadero, el error no lineal, que sería esto, ¿sí? La diferencia entre los IJ que observo y los IJ que predigo con mi modelo, con los alfa y beta que correspondan, y hago esa suma de cuadrados. ¿Está bien? Este es el error cuadrático que yo quería minimizar. Y lo que hice es lo transformé y lo resolví de otra forma. ¿Para qué? Para que las ecuaciones sean más sencillas. Pero en realidad este era el que yo quería minimizar. Vamos a ver cuánto nos da esta función como una idea de ajuste, de buen ajuste del modelo. ¿Está bien? O sea, después vamos a revisar eso, pero en principio uno puede decir, bueno, dado una tabla de valores, yo mido el error cuadrático que producen una elección de alfa y beta, y eso es la medida de error que puedo tomarlo como una medida de error. Entonces, para el lineal, lo evalúo acá, pongo este alfa que era 1,11 y el beta 1,91, los meto acá, evalúo en la tabla, calculo estas sumas de cuadrados, qué sé yo, y me da 11,54. Repito, el valor absoluto de esto es indiferente, porque eso puede tener que ver con las unidades que uso, la cantidad de términos, qué sé yo. Lo que me importa es la comparación entre dos, no este valor. Este 11,5 uno dice, es un error terrible. Bueno, pero tengo 16 sumandos. Si acá en vez de 16 tuviera 4, por ahí me da más chico, pero no quiere decir que el ajuste sea mejor. Y si tuviera 200, posiblemente este valor me dé mucho más grande y no refleja que sea peor el ajuste. Simplemente estoy diciendo, tengo más términos, sumo más cosas, posiblemente el resultado sea más grande. Podría dividir por 16 o por n en general para normalizar, pero no importa. Lo que quiero es, dada una tabla, comparar dos ajustes distintos. Y cuando miro lo que pasa con el generalizado, lo que veo es que me da bastante más chico. ¿Está bien? Entonces, aunque estos números en valores absolutos no me digan demasiado, sí me dice la comparación de esto con esto. El error parece ser bastante mejor, parece ser no, es mejor con el caso generalizado que con el lineal. ¿Está bien? Ninguno de los dos minimiza esto, porque yo no busqué minimizar esto. Yo linealicé el problema y de dos formas distintas y resolví eso. Pero bueno, pero la idea es que de chico este valor. Bueno, y acá tengo los gráficos. ¿Sí? En rojo está lo que sale con generalizado y en azul lo lineal. Fíjense que para el ojo casi no hay mucha diferencia, uno no podría decir cuál es mejor que el otro. Sin embargo, fíjense lo que pasa. Uno trata, fíjense los valores de i grandes. Acá tengo escala normal y acá logarítmica, donde obviamente las exponenciales
se transforman en rectas, ¿no? Cuando voy a las variables, cuando doy un gráfico semilogarítmico. ¿Por qué semilogarítmico? Porque solamente el eje Y está en escala logarítmica. El eje X está en escala normal, ¿sí? Lineal, podríamos decir. Si yo tuviera que graficar cosas que tienen, por ejemplo, la tercera ley de Kepler, y yo graficara períodos versus tamaño de semieje de la órbita, semieje mayor de la órbita, en ese caso uno podría usar logarítmico en las dos variables, porque recordemos que cuando uno pasaba las variables logarítmicas quedaba que el logaritmo de y era lineal con respecto al logaritmo de x, no con respecto a x. Entonces, para que mis funciones potencias se transformen en rectas, lo que puedo hacer es aplicar logaritmo tanto a la variable y como a la variable x. Pero no para el caso exponencial. Para este caso, cuando uno considera logaritmo de y, eso es una función lineal de x. Por eso es que las exponenciales se transforman en rectas. ¿Está bien? Bueno, y entonces fíjense que la línea roja, que es la generalizada, trata de pegarse bien a los puntos para valores de y grandes, que corresponden a valores de x grandes también, y no tanto para valores chicos. ¿Está bien? El azul trata de hacer manejar todos los puntos más o menos de la misma forma, entonces pasa ahí por el medio, pero la roja, que tenga este error para este valor de y que tengo por acá, le da lo mismo, porque este no va a tener mucho peso, porque va a tener un y sub j al cuadrado chiquito comparado con el que va a tener este. Entonces trata de ajustar mejor arriba que abajo. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, si lo pensamos en términos de el error lineal, perdón, el error no lineal que produce, eso es bueno. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo sería resolver el problema no lineal verdadero? ¿Sí? Vamos a ver la complicación que aparece. Bueno, uno lo que le dice es, yo derivo, este es el error, no lineal, y derivo con respecto a alfa y con respecto a beta. ¿Sí? Aunque las variables originales sean k y b, la puedo transformar en alfa y beta, digamos, ahí no estoy haciendo ninguna aproximación, simplemente digo, bueno, el alfa es el logaritmo de k, no, sí, y beta es b. Nada, no estoy haciendo, no es que estoy cambiando el problema, simplemente cambié las variables y digo, bueno, derivar con respecto a alfa va a ser lo mismo que derivar con respecto a k igual a 0. Entonces, planteo estas ecuaciones. Entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son alfa y beta. Bueno, pero despejar de acá, de esta suma de exponenciales y restas y multiplicaciones, despejar alfa y beta de acá no es ninguna tarea sencilla. ¿Eh? De hecho, yo creo, sin haber hecho ningún análisis muy profundo, yo creo que debe ser imposible resolver quién es el alfa y beta de acá, despejarlo analíticamente. Ahora, yo tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas igualado a 0. Ya vimos estos problemas. Entonces, es una buena oportunidad para conectarlo con cosas que ya vimos, para ver que no son temas tan estancos y tan separados. Esto lo que vamos a hacer es resolverlo por Newton para sistemas de ecuaciones resuelto por Newton. Entonces, lo que planteamos por Newton es hacer una iteración donde, ¿cómo era la iteración? Bueno, el alfa y el beta que construyo se calculan a partir del anterior menos la matriz de derivadas parciales de las ecuaciones con respecto a los parámetros a la menos 1 por las funciones evaluadas todos en el paso anterior. ¿Sí? Ok, la observación que hay que hacer, que las ecuaciones no eran una f y una g arbitraria, sino que a su vez son las derivadas parciales de una misma función. Entonces yo tenía una función original
calculé, como estoy buscando mínimos, busco puntos críticos. Entonces, derivo la función con respecto a alfa y beta, igualo eso a 0. Bueno, y para calcular eso, tengo que calcular las derivadas de estas funciones con respecto a alfa y beta y armar esta matriz. Que esta matriz no es otra cosa que la matriz hessiana. ¿Está bien? Bueno, entonces yo tengo esta iteración de Newton. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la matriz hessiana? Es calcular las derivadas segundos con respecto a alfa y beta. Acá las calculé. Y miren lo que queda. Bueno, me queda, acá hice las cuentas, ¿no? Me queda una suma de matrices. ¿Quién me dijo que esta matriz es inversible? Nadie. No tengo la menor idea si esto para un alfa y beta determinados, con la tabla de XJ y J que me dieron, esto va a resultar inversible o no. Yo tengo la esperanza de que lo sea, pero la verdad que no tengo ninguna certeza. Bueno, lo que uno puede decir es que si yo estoy cerca de un mínimo de una función tiene un punto crítico, es decir, que esta solución se supone que existe, y cuando estoy en un mínimo, o cerca de un mínimo, esta matriz es definida positiva. ¿Está bien? Con lo cual uno espera que esto, simétrica es, obviamente, porque es el hessiano de una más función, son las derivadas parciales, las cruzadas siempre son iguales, y es definida positiva si estoy cerca de un mínimo. Con lo cual uno espera que si parte cerca de un mínimo, esta matriz sea inversible. ¿Está bien? Pero, qué sé yo, si estoy en cualquier lado, no sé. Entonces uno dice, bueno, armo esta matriz y le aplico Newton iterativamente, partiendo de un punto inicial que supongo bueno, cerca del mínimo, y ahí voy avanzando. ¿Está bien? Con esta iteración. ¿Cómo se calcula la matriz? De esta forma. Fíjense que cuando cambia el alfa y el beta, cambia la matriz, porque esta suma cambia, y con eso, y después tengo que invertir esta matriz, en este caso es 2 por 2. Pero si fueran más parámetros, tendría que calcular una matriz de m por m, invertirla, en cada paso tengo que calcular esta matriz. Bueno, se puede volver complicado el método Newton, digo, computacionalmente complicado. Pero no es grave. O sea, para tamaños de parámetros no demasiado grandes, eso se puede hacer. Hay métodos alternativos, pero están fuera de discusión de este curso, que son lo que se llaman los métodos quasi-Newton, que no en todos los pasos se están calculando inversas de matrices. Dejan fija la matriz durante un rato, pero no importa, son estrategias para no hacer tantas cuentas. Bueno, y entonces, ¿de dónde partí? Yo hice estas cuentas, las hice con matemática, no las hice con Python. Si quieren después se los comparto. Partí del que me salía con el caso lineal. Digo, bueno, voy a aprovechar el calcular el alfa y el beta lineal. Acá usé el lineal en vez del generalizado, digo, porque está un poco más lejos para ver que igual no es problema. Entonces agarré el alfa y el beta que salió de la primera linealización, de la linealización más ingenua, sin peso, y me dio un valor, que lo supongo más o menos bueno como punto inicial. Y empecé a hacer Newton. Y cuando hice Newton, fui viendo cuánto daban los nuevos valores de alfa, de beta y de S. Y lo que vemos es que rápidamente esto va convergiendo. En pocos pasos, ya el cuarto y el quinto paso ya me dieron exactamente iguales, por lo menos a 12 dígitos, perdón, a 9 dígitos. Y el error, bueno, bajó rápidamente. De 11 pasé a 2,7 y después 2,69, ¿no? Digamos, casi lo mismo que en el primer paso. Es decir, rápidamente se ve que este alfa y beta inicial son suficientemente buenos como para que rápidamente converja a la solución del problema no lineal. Es decir, la verdadera solución, en cierto sentido, se puede pensar que alfa vale esto y que beta vale esto. ¿Está bien? Entonces eso sería el que minimiza el error cuadrático, este que está acá. ¿Sí? Fíjense que uno puede ver que no hay mucha diferencia con el que me sale con el no lineal. Este me daba, bueno, el otro me da esto un poco más grande. Esto es de 4 milésimos, menos 4 milésimos, y este me daba, bueno,
3, digamos, 3 centésimos. Pero igual son todos números muy cercanos, alfas muy cercanos a 0, quiere decir que el K es muy cercano a 1, y el beta me da prácticamente el mismo, ¿no? 2,014, y el otro, no me acuerdo cuánto daba, 2,00152. Bueno, no da lo mismo, pero digamos, tengo errores bastante pequeños. Bueno, Profe, una pregunta. sí, decime. ¿Por qué acá en Gesiano vos pusiste IJ menos 2 ¿por qué lo multiplicaste por 2? Porque sale cuando derivo. No te dije cómo hacer las cuentas, pero digo, si vos agarras esto y volvés a derivar, fíjate que acá tenés una exponencial por la Ah, mínima exponencial. Te aparece el claro. cuadrado. De ahí sale ese 2. Ok, perfecto, gracias. Sale de hacer las cuentas. Bueno, yo pararía por acá, haría un intervalo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, chico, una pregunta. Sí, Cuando resolviste ahora, si podrías pasar de diapo. sí, para adelante, para atrás. Para adelante, me parece que es. Acá. No, un poco más. Digamos, ahí que llegás como a obtener los alfa y beta que obtuviste cuando resolviste El método, el problema. esto es El iteración de método. Newton. Claro, pero digamos, resolvés y como que te da los alfas y beta que obtuviste con el modelo generalizado. Sí, Eso es porque el generalizado como que te aproximó mejor. exacto, exacto. Ok. Uno espera que el linealizado, generalizado, perdón, refleje mejor lo que vos estás minimizando con el no lineal. Ok. Y si hubieses arrancado con alfa 0 y beta 0, con alfa generalizado y beta generalizado, otra tipo en una iteración ya deberías haber llegado a la Exacto, solución. exacto. Uno espera que ya enseguida llegue a tener, digamos, a que se estabilice mucho más rápido Newton, sí, Ok, porque estás más gracias. cerca del mínimo. ¿Algo más, chicos? Bueno. Una cosa antes de que vayamos al intervalo. Bueno, Rocío tuvo un serio problema familiar, así que en las consultas voy a estar, no voy a ir hasta las 14, hasta el 13:20, una cosa así, porque después tengo otra reunión en Zoom, así que la voy a reemplazar a ella en las consultas. ¿Está bien? Bueno, espero poder contestarles algo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Está bien? Bueno. Esperen que hay una pregunta. Ok. Bueno, listo. Entonces, paro la grabación acá, hágame acordar cuando arranque, y nos encontramos en 10 minutos.